descubres, cuando entiendes que tú estás vestido para matar. Y nosotros los judíos tenemos una palabra, es meshuga, y significa loco. Mi invitado Rick Renner tomó a 3 pequeños hijos y a una esposa y se fue a la antigua Unión Soviética cuando aún era la antigua Unión Soviética. ¡Ay, estuve ahí, Rick! ¿Cómo pudiste hacer eso? Verás, fue porque Dios me invitó a tomar un viaje y cuando estaba ahí, me paré frente a esa escuela bíblica donde prediqué. Y cuando abrí mi Biblia para predicar por primera vez, oí al Espíritu de Dios decir, bienvenido a tu nuevo hogar. Y el resto del tiempo que di esa clase, seguía oyendo al Espíritu Santo decir, bienvenido a tu nuevo hogar. Entendí que Dios llamaba a mi familia a mudarse a la Unión Soviética, y aún era la Unión Soviética en ese tiempo. No era el lugar más deseable para mudar a tu familia y... Bueno, al revisar notas, yo fui a la antigua Unión Soviética involucrado en un alcance al mismo tiempo que Rick. Y estábamos en un cuarto de hotel y en ese cuarto había muchos insectos, tantos que muchos tomaron sus camas y las pusieron en los pasillos. Si nunca has visto un hotel soviético de ese entonces, no sabes lo que es vivir. No puedo imaginar a tu familia yendo a ese lugar. Sí, fue sobrenatural. Me enamoré de las personas soviéticas. En una semana es como si entraran en mi corazón. Y cuando volví a los Estados Unidos, después de este corto viaje, todo en mí latía con el deseo de reunir a mi familia y volver a la Unión Soviética. Y el Señor me habló claramente y dije, ¿por qué? ¿Por qué llamas a mi familia para mudarse a la Unión Soviética? Y dijo, porque habrá un avivamiento ahí que necesitará grandes maestros de la Biblia. Y tú serás más necesitado ahí que en los Estados Unidos. Y ¿sabes qué? Veo por qué Dios hizo eso con Rick. Porque tú comenzaste la primera estación de televisión cristiana allá, tienes una red de televisión ahora. Tienes una red apostólica de más de 400 congregaciones. Tienes una nueva iglesia en Moscú con 3,700 miembros. Y creo que aún no alcanzas lo que Dios tiene para ti allá. Y en 1980 tuviste una visitación de un ángel. Sí, así fue. Y yo he visto ángeles, pero tú me provocas celos. Estaba en mi apartamento y me acosté en el sofá para dormir una siesta. Y de pronto sentí una presencia. Y me senté en el sofá. Y uno de esos momentos cuando sientes la presencia de alguien, pero no ves nada. Y en unos momentos, tan lejos como tú estás de mí, un hombre se materializó. Y comenzó a hablarme, pero nunca abrió la boca. Fue una comunicación no verbal. Y él dijo, soy un hombre de la presencia del Señor. Pero eso iba de espíritu a espíritu. Bueno, iba de espíritu a espíritu o mente a mente. En realidad, realmente, no sé, él pensaba algo y yo recibía el pensamiento. Y comenzó a hablarme sobre mi ministerio. Y que mi ministerio sería uno temporal y que yo en particular sería enviado con las personas que habían sufrido. En ese tiempo en particular, Denise y yo no estábamos casados. De hecho, Denise aún no estaba en mi vida. Así que mi vida comenzaba y yo ciertamente no tenía pensado mudarme a la Unión Soviética. Un mapa apareció frente a mí que llenó todo el cuarto. Y el mapa entero se sacudía violentamente. Y este ángel comenzó a comunicarme que mi ministerio estaría localizado en una parte del mundo donde serían violentamente sacudidos y con muchos cambios. Y de los últimos tiempos. Y ciertamente eso es lo que tenemos. 1985, otra visitación. Sí. Pero esta vez de Jesús. ¿Qué pasó? Me despertó a medianoche y fui al cuarto de atrás de la casa. Y comencé a orar en lenguas. Y comencé a orar muy profundamente en lenguas. Y cerré mis ojos al caminar de aquí para allá en ese cuarto. Y cuando abrí los ojos, el cuarto no estaba. Y estaba parado en la esfera espiritual. Y la esfera espiritual tiene sustancia. Era un lugar oscuro, pero aún así no es un lugar aterrador. Pero era la esfera espiritual. Y lejos a la distancia vi una luz.
Y la luz se hizo más brillante y brillante y brillante hasta que finalmente se manifestó frente a mí. Era un trono, era una silla. Incluso puedo dibujarte la silla, era tan real para mí. Y sentado en esa silla estaba Jesús. Y Jesús comenzó a hablarme sobre mi ministerio. Yo estaba de rodillas porque ya me había arrodillado orando. Y el Señor tomó una mano a la vez y diría que aplastó mis manos. Él puso una mano sobre la otra, puso otra por debajo y dijo: y hoy te doy una unción de amor mezclada con odio. Y dije: ¿qué es eso? Y luego Él lo hizo en la otra mano. Y dije: Señor, ¿qué es amor mezclado con odio? Y Él dijo: es una unción de compasión. Cuando el amor de Dios es tan fuerte y el odio por la obra del enemigo es igual de fuerte, fluyen juntos. Y cuando fluyen juntos, crean compasión. Y de pronto me vi en el espíritu caminando por un hospital con personas muy diferentes. Y hoy sé que era un hospital ruso. Pero en ese momento solo sabías que era un hospital. Solo sabía que era un hospital sí. Y era diferente y estaba deteriorado. Y el Señor comenzó a hablarme de nuevo. Y de hecho, Él me enviaría con las personas que habrían sufrido una gran escasez y una gran adversidad. Y la cosa más asombrosa pasó. El Señor sostuvo mis manos hacia mí así y dijo: y hoy pongo ante ti finanzas, en una esfera donde ya se amasan más finanzas. Y Sid se sintió como si esas finanzas entraran en mí. Grandeza de finanzas. Y entendí que Dios iba a proveer sobrenaturalmente para lo que me llamara a hacer en el otro lado del mundo. Y Dios ha sido absolutamente fiel en todo lo que hemos hecho. Y ahora, 24 años después, seguimos ahí. ¿Y sabes qué es asombroso? Vamos, Dios, nuestro Dios es brillante. ¿Sabías eso? Lo que es asombroso es que Rick es un maestro bíblico de clase mundial en una esfera más allá de cualquier cosa que me es familiar. Él toma una palabra griega porque él estudió griego. Y, por ejemplo, en el final de los tiempos, él enseña algo que nunca has oído. ¿Has leído el libro de Hebreos? Comienza en los últimos días. Y algunos escépticos dicen: pues entonces creían que eran los últimos días. Y mira, ellos ni siquiera sabemos cuándo son, pero ni siquiera entienden del griego. Hay una gran diferencia entre los últimos. Rick, ¿cuándo comenzaron los últimos días? Los últimos días comenzaron el día del Pentecostés. Eso es mucho tiempo. Sí. ¿Y cuándo llegaremos al final de los últimos días? ¿Qué no es lo mismo? Bueno, primero que nada, las personas que son escépticas y dicen o han hablado de los últimos días por 2000 años, están absolutamente en lo correcto. Porque los últimos días comienzan en Hechos, capítulo 2, cuando Pedro dijo que Dios derramará su espíritu en los últimos días. Y eso inicia el periodo al cual las personas llaman la era de la iglesia. Algunas personas la llaman la era de la gracia, pero la Biblia lo llama los últimos días. Pero cuando llegas a segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1, Pablo escribe: ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y la palabra últimos, la cual Pablo usa, es la palabra griega escatos, y es de donde obtenemos la palabra escatología. Y la palabra escatos describe el fin de algo. Por ejemplo, si describimos la última semana de un año, usarías la palabra escatos. No puedes ir más allá, llegaste hasta el final. La palabra escatos la usamos para describir el puerto, el final de un barco. El barco no puede ir más allá. Así que dices que hay 18 características. Dime algunas de estas características que te hicieron creer que estamos en el puerto final, por así decirlo. Bueno, la primera característica está en el verso 1. Y dice: ten en cuenta que en los últimos días, nota que no dice el último periodo, sino en los últimos días. La palabra griega describe el final del conteo. Dice: vendrán tiempos difíciles. Y esa palabra difíciles y la palabra griega es kalepos. Y la palabra kalepos se usa solo una vez más en el Nuevo Testamento. Y se encuentra en Mateo capítulo 8, verso 28, donde se usa para describir a 2 gadarenos endemoniados. Y cuando lees ese verso en griego, dice que esos 2 hombres eran kalepos, o que eran extremadamente violentos, difícil de tratarlos.
Si te acercabas a esos 2 gadarenos endemoniados, entrabas en territorio peligroso. De hecho, el verso dice, nadie podía pasar por ese camino. Y en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1, donde Pablo dice, ten en cuenta que en los últimos días, o al final de los tiempos, vendrán tiempos difíciles. En realidad está diciendo, tiempos extremadamente fieros vendrán. Tiempos difíciles para lidiar con ellos. De hecho, serán un callejón sin salida. Será difícil para las personas pasar por esos días. Podríamos tener, lo que leo en los periódicos, es que en África entran en las escuelas de niñas y raptan a esas niñas y las están vendiendo como a esclavas sexuales. Es más, están cortándole la cabeza a las personas y hacen videos. ¿Podría ponerse peor que eso? Bueno, verás, cuando continúas leyendo 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 2 al 5, Pablo da esas 18 características de las cosas que pasarán en la sociedad en los últimos días. Y una de ellas es la brutalidad, un salvajismo que tendrá la sociedad. Una violencia, y de hecho es la misma palabra violencia la cual se usó para describir los juegos violentos del Coliseo, la violencia del entretenimiento. Y si lo piensas, Sid, las personas disfrutan la violencia ahora. Tal vez no vamos al Coliseo donde vemos derramamiento de sangre. Absolutamente llenos de violencia. Está creciendo dentro del cerebro de nuestra generación de jóvenes. Y esa es una de las señales de la sociedad de los últimos días. Bueno, dime algunas otras señales. Bueno, la primera señal que está enlistada es amadores de sí mismos. No puedes... enfrentémoslo. Es lo que en América y en la mayoría del mundo sucede ahora. Es la palabra griega philautos, y la palabra phileo significa amor. Es la misma palabra usada en Juan capítulo 18, donde la Biblia dice que Judas Iscariote le dio a Jesús un beso. Es la palabra griega phileo, y usualmente es una palabra que usas para describir lo que sientes por alguien más. Pero cuando lo compones junto con la palabra autos, que es donde viene la palabra autobiografía, te describe a ti. Es amar a sí mismo. Y en realidad está en la imagen de autobesarse. Las personas están tan enamoradas de sí mismas que hacen sacrificios para ellos que no harían por nadie más. Es amor mal dirigido. Y del amor mal dirigido vienen otras fallas, las cuales vemos en la sociedad de los últimos días. ¿Cuánto más puede empeorar? Bueno, será muy oscuro. De hecho, la Biblia dice, Pablo habló a Timoteo sobre esto, dice, malos hombres y engañadores irán de mal en peor. Y la buena noticia es que estamos ungidos para estos tiempos. Bueno, eso era lo que te iba a preguntar, porque vamos a leer esto en la Biblia, específicamente en griego. Te espantaría mucho. ¿Y qué le dirías a alguien que teme vivir en los últimos días, el puerto final, el final de los días? Diría que las Escrituras no se escribieron para asustarnos, se escribieron para prepararnos. Estos versos fueron escritos para que pudiéramos aislarnos de lo que está pasando en la sociedad. Por ejemplo, si sabemos que el narcisismo es una característica primaria de los últimos días, entonces debemos trabajar en amar a otros y amar a Dios. Si sabemos que la avaricia es un pecado importante de la sociedad en los últimos días, entonces debemos trabajar en dar, debemos voltear a esos versos y debemos trabajar en lo opuesto a esas cosas. Pero ¿sabes lo más importante que dijiste? Él dijo, fuimos creados para vivir en este tiempo. Está en nuestro ADN espiritual.
y Dios nos confía esto. Voy a decirte otra cosa. Cuando conozcas la revelación de Rick de la palabra sobre el apóstol Pablo, quien pasó mucho tiempo en prisión y observó a los romanos, guardias en sus uniformes, y luego escribió en el libro de Efesios lo que significaban. Y una vez que comprendas todo esto, estás vestido para matar. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth, Sanidad Sobrenatural, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1346. Fuera de estas áreas, entra a www. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Estoy aquí con Rick Renner. Rick dice que estamos vestidos para matar. Somos creyentes. Nos conocen por nuestro amor. ¿A qué te refieres con vestidos para matar? Bueno, habla de una armadura espiritual. Explícalo. Armadura espiritual. En Efesios 6, verso 12, Pablo dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, los gobernantes de la oscuridad, contra huestes espirituales de maldad. Y si en ese verso es casi como si el apóstol Pablo tuviera una revelación, y de pronto la esfera espiritual fuera partida, y él pudiera ver dentro de esa esfera, y cómo el reino de Satanás está militarmente alineada. Y él vio que en el reino de Satanás había principados, luego había poderes, había gobernadores de las tinieblas de este siglo, y luego había demonios de nivel más bajo, que son huestes espirituales en las regiones celestes despachados a nuestra atmósfera. Y la única forma en que podemos resistir a esos demonios bajos despachados a la atmósfera es cargando y caminando con toda la armadura de Dios. De hecho, Pablo dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. He escuchado a tantos creyentes que creen eso literalmente y cada mañana se levantan, me pongo el casco de la salvación, me pongo la coraza de la justicia, el escudo de la fe, y dicen eso, pero se ha vuelto casi un parloteo religioso en lugar de lo que enseñas. Bueno, creo que es muy sincero cuando las personas hacen eso, pero si estoy sentado en mi cama y digo, voy a ponerme mi casco, yo no me pongo mi casco. La Biblia dice claramente, esta es toda la armadura de Dios, y de Dios en griego significa que la armadura viene de Dios. Y que la única forma de poder caminar habitualmente en la armadura de Dios es si caminamos con Dios, porque esta sale de Él. Es un resultado de una relación con Dios. Cuando leo lo que enseñas sobre las diferentes partes de la armadura, cuando un soldado romano en realidad se preparaba para matar, y cuando tenemos la armadura, ya no estamos indefensos contra el diablo. Dime, toma un par de las piezas de armadura y dime qué significa y qué era en el mundo natural y qué es en el espíritu. Bueno, tenemos lo que se llama el escudo de la fe. Y Pablo se refiere al escudo de un soldado romano. Y había dos clases de escudos. Había uno pequeño, redondo y decorativo, el que cargaban en un desfile. Pero nunca usaban ese para defenderse. Era solo un escudo decorativo. Pero el escudo que un soldado romano usaba cuando estaba en batalla viene de la palabra griega thureon, que es la misma palabra para una puerta alargada. Si tuviéramos que elegir una puerta en este edificio, sería la palabra thureon, y es la misma palabra para un escudo romano. ¿Y qué pasó? Así es cuando un soldado romano entraba en la infantería, lo medían. Y esto es muy importante porque Romanos capítulo 12, verso 3 dice, Dios repartió a cada hombre una medida de fe. ¿Qué es la medida? Ellos medían al soldado romano de lado a lado, de pies a cabeza, y hacían el escudo para su tamaño, y así estaba cubierto de lado a lado, y estaba cubierto de pies a cabeza. Si tenías un escudo, estabas completamente cubierto. Así que cada uno tenía uno hecho a la medida para sus necesidades. A la medida.
y los hacían de madera y piel, y tomaban la piel y la metían en agua y la saturaban para que las flamas que la golpearan se apagaran. Apagaban el fuego. Y así nuestra fe ha sido saturada en la palabra de Dios. Y cuando nuestra fe es saturada con la palabra de Dios, se vuelve una fuerza que el enemigo no puede penetrar. Y sabes, Rick, me gustaría pasar todo el tiempo, si lo tuviéramos, el día entero, hablando sobre esta armadura, porque, verás, cuando entiendes, en realidad entiendes de lo que Pablo hablaba, te das cuenta cuánta protección Dios nos ha dado. Descubres que literalmente estás vestido para matar. Dijiste que la mente es tan importante. Orarías por las personas para que su mente sea renovada en la palabra de Dios ahora. Mismo. Lo haré porque la mente es donde principalmente sucede el ataque. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, oro, Señor, por las personas cuya mente está bajo asalto. El enemigo trata de pavimentar un camino en sus mentes y bombardearlos con mentiras sobre su autoimagen, sobre su salud, sobre sus matrimonios. Y Padre, oro para que todos oigan la palabra de Dios y que todas esas mentiras sean arrancadas y sean quitadas de sus mentes en el nombre de Jesús. Amén. El diablo viene a ti como un león rugiente. ¿Cómo un león rugiente? Pero tú tienes el escudo de la fe. Tú tienes la espada del Espíritu. Tú estás vestido para matar. Tú eres más que un vencedor. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth, Sanidad Sobrenatural, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 134.